Hello my boys, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo también, pero hoy hay que hablar de Anthony Davis. Ale, introducción. Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy hay que hablar de Anthony Davis y de Los Ángeles Lakers. ¿Por qué? Porque no comentamos el fichaje, la llegada de Rajon Rondo una vez más a la franquicia californiana. Ya sabéis, Dennis Schroeder ha puesto rumbo a Boston Celtics, era el base que en aquel momento, la última campaña, han tenido Los Ángeles Lakers, con el que han podido contar. Rajon Rondo se fue, el año pasado jugó con Los Ángeles Clippers. Luego, pues bueno, fue mandado a Memphis Grizzlies y finalmente los Memphis le aplicaron el buyout, le cortaron y los Lakers han aprovechado esta oportunidad para recuperar al base suplente con el que ganaron el anillo de la NBA. Playmaker suplente me refiero a que al final, bueno, pues el playmaker principal es LeBron James y el segundo que utilizaban en la burbuja y la pasada temporada, como digo, bueno, hace dos, mejor dicho, fue Rajon Rondo. Pero, ¿por qué vamos a hablar de Anthony Davis y de Rajon Rondo? Pues bien, porque supuestamente se ha podido saber, se ha podido conocer que la ceja estaba, por decirlo de alguna manera, frustrado al tener al lado a Dennis Schroeder, porque, pues bueno, el estilo de juego del alemán no es el mismo que, por ejemplo, el estilo de juego de Rajon Rondo. Sobre todo, el estilo de juego aplicado a jugar para o por la ceja, Anthony Davis. Es decir, os hago un breve resumen. Ya sabéis que, bueno, pues al final Rondo ahora mismo está en Lakers. Ojo, porque esto, pues bueno, da que hablar, sobre todo porque al final van a compartir mismo equipo Russell Westbrook y Rajon Rondo. Ya sabéis que estos dos tuvieron sus palabritas en la burbuja, de por medio algún familiar, etcétera, etcétera, en ese enfrentamiento entre Houston Rockets y Los Ángeles Lakers. Van a jugar juntos, pero hay que destacar que Rajon Rondo fue un jugador en Los Ángeles Lakers que empezó de menos a más. Es decir, fue un jugador que en temporada regular, en la regular season, pues realmente no lució especialmente bien. No fue un jugador que, bueno, pues atrajera muchísimas miradas. De hecho, siempre estaba como cuestionado, puesto en duda. Pero a medida que pasaba el tiempo y sobre todo desde la burbuja, Rajon Rondo se convirtió en un jugador especialmente importante. Ya no solo por, bueno, pues su capacidad de crear juego, no, sino porque además se consolidó como una de las piezas más importantes para Frank Vogel, en ataque y en defensa, sobre todo para dar descanso a LeBron James. Cuando LeBron James descansaba, muchos de los equipos del Rey al final se han visto mermados porque cuando no estaba LeBron, ¿quién creaba juego? Pues en los Lakers de Vogel estaba Rajon Rondo y eso se notaba. Y luego otra cosa que yo, a título personal, fue lo que más me sorprendió, fue la capacidad anotadora que demostró Rajon Rondo a larga distancia y a corta distancia, es decir, tiros de 2 y tiros de 3, sobre todo el tiro de 3, que en su carrera Rajon Rondo pues no ha lucido especialmente bien desde el triple, pero con los Lakers lo hizo realmente bien. Además, fruto de veteranía, experiencia que le ha dado el paso del tiempo en la liga, creo que al final Rondo se erigió también como un gran líder. Y de hecho creo que hay algunas declaraciones que señalan a esto, que apuntan a esto, ¿no? Como que Rondo fue especialmente importante en cuanto a liderazgo, etcétera, etcétera. Y de hecho, sin ir más lejos, yo recuerdo que Lonzo, cuando estaba en el equipo californiano, destacaba mucho esa labor de mentor que ejercía Rajon Rondo de cara a mejorar Lonzo, ¿no? Y sus capacidades ofensivas y defensivas en cuanto al juego, ¿no? Porque Lonzo es un base similar en cuanto a ser más playmaker que anotador, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el año pasado Dennis Schroeder fue el hombre que sustituyó a Rajon Rondo y obviamente el hecho de Rajon tiene más edad que Dennis, pues esperaba que al final el alemán hiciera un mejor papel, sobre todo porque al final iba a ocupar un puesto en el quinteto titular, algo que Rondo pues no logró conseguir, ¿no? ¿Qué es lo que ha terminado sucediendo? Pues bueno, Dennis Schroeder al final se ha convertido en un jugador que en regular season fue muy importante, para mí especialmente importante, se notaba mucho cuando él no estaba, pero en la burbuja hubo partidos en los que se borró completamente. Parecía, para que me entendáis, un KCP, ¿no? Un Kentavious Caldwell Pope, ¿no? Capaz de hacer un grandísimo partido, pero en otro capaz de poder desaparecer absolutamente por completo y que el equipo no pueda contar nada en ningún momento con este jugador. Entonces, Dennis Schroeder a partir de ahí terminó, bueno,
entre muchas dudas, por decirlo de alguna manera, hasta que al final los Lakers, pues bueno, los Lakers y las pretensiones del jugador han terminado por fracturar la relación. Dennis Schroeder jugará en Boston y los Lakers contarán con Rajon Rondo. Pero uno de los principales damnificados de todo este cambio, Rondo por Dennis y ahora Dennis por Rondo, es Anthony Davis. Y esto lo hemos podido saber gracias a Bleacher Report. Concretamente por Eric Pincus, ¿no? Quien ha afirmado que AD fue uno de los jugadores que no se benefició en absoluto de que el alemán llevara el juego, ¿no? La batuta de los Lakers. Según una fuente de la NBA familiarizada con alguna de las luchas que tuvieron los Lakers durante la campaña 2020-2021, afirman que Davis sintió cierta frustración porque no estaba recibiendo el mismo tipo de miradas con Dennis Schroeder que por ejemplo recibía con Rajon Rondo un año antes. Es decir, Dennis Schroeder no se compenetraba de la misma manera que Rajon Rondo. Dennis Schroeder no buscaba de la misma manera a Anthony Davis, y esto hace directamente referencia a lo que muchas veces os digo en la relación AD-LeBron, AD-Rondo y lo que es AD en Lakers. Es decir, al final la ceja es un Shaquille O'Neal de los Lakers 2000, 2001, 2002, 2003. ¿Qué quiere decir con esto? AD es el hombre al que tú debes de alimentar. AD te puede subir el balón, te puede crear juego, pero tú debes de suministrarle los suficientes balones para que él en el poste te haga su trabajo, que es anotar y defender, pero en este caso es anotar, porque estamos hablando de darle posesiones, darle balones, tienes que alimentarle. Claro, aquí Eric Pincus, lo que dice el periodista de Bleacher Report es que Dennis Schroeder no le suministraba demasiados balones, o no tantos como por ejemplo hacía Rajon Rondo, que no es tan anotador como Dennis Schroeder, pero sí es más pasador, es más creador de juego puro. Entonces, al final AD se veía mucho más beneficiado con Rondo al lado que con Dennis Schroeder, porque Dennis tiraba más de anotación de lo que lo hacía Rondo, porque Rondo tiraba más de alimentarle a Anthony Davis que, por ejemplo, lo que hacía Dennis Schroeder. Y esto no solo lo hemos visto, por ejemplo, en Lakers, cuando compartieron equipo en Pelicans, AD, DeMarcus Cousins y Rajon Rondo también lo vimos. Rondo suministraba muchísimos balones a AD en el poste bajo y a DeMarcus Cousins para que estos dos hicieran de las suyas en la zona. Esto es así. Entonces, al final es lo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? AD es un jugador que tiene su esquema, que tiene su sistema y que tiene su papel en los Lakers. Entonces, es muy positivo que el equipo tenga ciertos bases o ciertos creadores de juego que beneficien la aportación ofensiva de AD. ¿Cuál es este tipo de jugador? Jugador creador de juego, no tan anotador, sobre todo más playmaker. Claro, te pones a mirar el roster de los Lakers y te encuentras con Rajon Rondo ahora mismo, que ya sabemos la relación Rondo-AD y la dinámica y al final la química que tienen dentro de la cancha. Entonces, pues bueno, no hace falta valorar absolutamente nada. Luego tenemos a Russell Westbrook. Ojito con Westbrook, porque muchos me diréis, ¿es súper anotador? Sí, es súper anotador, pero Russell Westbrook es Mr. Triple Doble. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 10 o más de 10 asistencias por partido. Esto es importantísimo. Westbrook estoy segurísimo que va a buscar mucho a AD, pero muchísimo. Y luego, otro jugador que puede ejercer esa labor de crear juego, de pasar, de alimentar a la ceja, es Kendrick Nunn, el exjugador de Miami Heat, que podría ejercer, como digo, perfectamente esta labor. Obviamente no es tan playmaker como por ejemplo Rondo, como por ejemplo LeBron, que aparte está LeBron, pero es que ya ni le cuento, pero está LeBron, está Rondo, está tal, y Kendrick Nunn podría en un supuesto caso también ejercer esa labor de alimentar al pivot, al ala pivot de Los Ángeles Lakers. Esto es como lo veo yo, no sé cómo lo veréis vosotros, pero la frustración de AD, según Bleacher Report, según Pincus, está ahí. Dennis Schroeder no es lo mismo que Rondo y eso lo notó AD. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os parece esta información. Yo tenía pensado grabar el vídeo de Golden State Warriors, Ben Simmons y los constantes rumores que están saliendo sobre un hipotético trade, pero claro, es que ha salido esto y os tenía que hablar de este caso en concreto, porque se habló mucho en su momento. Ya Dennis Schroeder está en Celtics, pero es que había que comentarlo sí o sí. Pero el vídeo de los Warriors y Ben Simmons lo tendréis segurísimo. Objetivo de hoy, 600 likes, ya lo sabéis, Objetivo de hoy, 600 likes. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet.
Adiós.